La política y la economía mezcladas en esta complicada transición y también en esta semana que arrancó con restricciones en el mercado de cambios y otras complicaciones, que es lo que venimos atravesando los argentinos. Política y economía. José Simonella, para de Economía. ¿Qué tal, José? Buenas noches, Gerardo. Y Fabián García. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, acá para estamos. analizar la cuestión política de fondo que estamos aquí. Y bueno, José, arranquemos por el día de hoy, ¿no? Sí. Esta baja del dólar tuvo que ver, entre otras cosas, con que hay menos participantes, por lo menos en esta jornada, en el mercado, ¿no? Las medidas anunciadas por la CUNSA tienen dos objetivos. Uno es aumentar la oferta de dólares de la mano de los exportadores que ahora tienen un determinado plazo para vender sus dólares, de la reforma que se le hizo al sistema bancario, modificándole la posición general de cambio, bajándole un 1%, que son dólares que también el sistema bancario tiene que desprenderse, y por otro lado, de una caída en la demanda como consecuencia de que las empresas fundamentalmente son las que no pueden atesorar dólares. Claro. O sea, las empresas pueden disponer de la compra de dólares, los efectos de importar o de pagar deuda en caso que, pero justo el día del vencimiento, digamos, pero no pueden atesorar. Entonces, claro, la demanda de dólares se vio descomprimida de manera importante, sumado, Gerardo, al hecho de que en Estados Unidos hoy era un día feriado. La pregunta entonces es, exactamente, si a partir de mañana, cuando vuelve a funcionar los mercados en Estados Unidos y demás, ya los ingredientes son distintos y puede haber algún cambio en esto, ¿no? Ojalá que se mantenga esta tendencia. Sí es claro que dentro del mercado oficial va a haber menos demanda y más oferta de dólares, con lo cual el tipo de cambio debería estar tranquilo. Lo que pasa es que ahora empiezan a jugar tres tipos de cambio que se separan. El mercado oficial, donde las personas humanas van a poder acceder de manera con tranquilidad, digamos, hasta $10.000. A ver, el 90% de las personas humanas compran menos de $10.000 en un mes. Recordemos que $10.000 son 600.000 pesos. Digamos, es demasiada plata como para que cualquiera de los... Se nos complica en la caja de ahorro. Se complica. Y por otro lado, hay que tener en cuenta... digamos que los exportadores van a seguir ofreciendo dinero. Así que el mercado formal, el de donde pueden recurrir las personas humanas con ingresos formales, el dólar debiera estar un poco más tranquilo, o tranquilo como hoy. En el caso del mercado informal, donde acuden a aquellos que no pueden acceder al mercado formal, seguramente se va a calentar un poco más, y de hecho que hoy llegó a estar a 63 pesos y medio. Y por un tercer mercado que hay que salir del tipo de cambio, es lo que se conoce como contado con liqui, donde algunas empresas comprando y vendiendo bonos adquieren también dólares. Fabián, decía Guido Sandleris hoy, estas medidas son como un paraguas para atravesar la incertidumbre electoral, ¿no? Una frase que me parece sintetiza lo que es la mezcla de economía y política que estamos teniendo, ¿no? Digamos, medidas para llegar a atravesar todo esto hasta octubre y hasta diciembre, ¿no? Sí, esa es la intención, pero me parece que el escenario político es bastante turbulento. Sí. Básicamente porque la confrontación básica entre el modelo del Frente de Todos y el modelo que lleva adelante el presidente Macri generan una inestabilidad política que sería equivalente como cuando un río desemboca en el mar. Quieras o no, hay ciertas turbulencias, se tiñen los colores del agua, y acá está ocurriendo eso. Me parece que también tiene que ver, la economía está marcando la política, el Fondo Monetario y los mercados internacionales no ven todavía con claridad cómo va a seguir el país luego del 10 de diciembre, y en consecuencia se va a dar una negociación virtual en la política y en la economía para tratar de condicionar al futuro gobierno, por lo menos en cuanto a las medidas o al curso que intentará tomar el virtual presidente, si es que logra confirmar en octubre la elección de las PASO del 11 de agosto, que sería Alberto Fernández. En la medida en que él sea el principal candidato a votar, va a haber turbulencias en lo político, va a ser difícil encauzar la economía en ese escenario político que va a haber. Bueno, vamos a ver algunos datos sobre esta jornada, cómo cerró el dólar y algunos elementos más para seguir la charla aquí. Bueno, datos que tienen que ver con el dólar, y fíjense cómo termina cerrando en el Banco Nación, que es el banco que tomamos como referencia, que por supuesto se hace en la mayoría de las operaciones inmobiliarias teniendo en cuenta ese dólar. ¿Cómo termina cerrando? En 57 pesos, y hacemos un comparativo con el viernes pasado cuando cerraba en 61 pesos, tomando siempre el Banco Nación, y nuevamente en crecimiento el riesgo país, que supera tranquilamente los 2.500 puntos, 2.534 puntos.
Era necesaria una concertación política. Van a escuchar decir a de Mendiguren, ex titular de la Unión Industrial Argentina, y además Hueco ve, quiero decir con buenos ojos, las medidas tomadas por el ministro de Hacienda. En el mismo sentido se expresa Cristiano Rattazzi, titular de Fiat. Lo importante es que esta mañana parece que se tranquilizaron los mercados. Todavía no se armó ningún verdadero paralelo y el cambio oficial, que es el cambio normal, bajó un poco. Por lo tanto, todas las medidas, que hay que ver también la de semana pasada, están teniendo un efecto de tranquilizar el mercado y tranquilizar el país para que se vuelva a hablar de producción. Particularmente, ¿cuál es la afectación para la industria automotriz entonces? Sí, esperemos que Brasil está dando signos de mejoría. Nosotros 80% de nuestra producción va a Brasil. ¿Se tiene que recuperar fuerte Brasil o no vamos? ¿Cómo califica las medidas del gobierno conocidas el día de ayer? Creo que eran previsibles, ¿no? Hay algo, yo creo que lo que ha trabajado mucho el gobierno en todos estos años fue en esa Argentina electoral, del marketing, y lo que no pudo negar es la Argentina real. Lo que está apareciendo ahora, ya hace varios tiempos, es la Argentina real, como lo hemos dicho, ¿no? No hay dólares para poder enfrentar el nivel de endeudamiento. Nosotros en el mes de octubre del año pasado estuvimos con Caldarelli, en ese momento estaba Piñanelli, Massa, y le dijimos exactamente esto. Los números no cierran para poder cumplir los compromisos que se estaban adoptando. Y es lo que nos dijo cuando no tuvo otra forma de negar la realidad, de que ellos habían traído un plan de estabilización y no un plan de crecimiento. Bueno, y esto es lo que sabemos, y con toda la ayuda que se recibió del fondo, un crédito inédito, que además permitió lo que nunca había permitido en su historia, que con eso se financie la fuga de capitales, está claro que más ayuda no se puede tener. Así que lo que creo que ahora tiene que hacer el gobierno, además de estas normas, tratar de ordenarlas, de que parezcan más un plan que medidas sueltas, y por otro lado, algo que tiene que controlar urgente, es la capacidad de concertación. Hay que concertar hoy en la Argentina. Entonces nosotros no sabemos si realmente quién es el gobierno. Lacunza, que es una persona que dialoga, que busca consensos, o Lilita Carrió, que al otro día sale y trata de las peores calificaciones a la oposición. Bueno, ahí está un poco el escenario político planteado. Es como que ya nos hemos resignado a que no va a haber ni siquiera coincidencias mínimas, ¿no? Pasadas estas semanas después de las PASO, ya viendo lo que ha ocurrido entre los dos principales candidatos, ¿no? Yo espero que sí las haya. ¿Pero te parece que...? Y lo que pasa es que, tenemos que exigirle al arco político que llegue a consensos básicos, porque de lo contrario, esta es una crisis de credibilidad. Claro. La economía no puede aportar más allá que algunas herramientas para contener la demanda de dólares o tratar de garantizarle a los ahorristas en dólares que los dólares están para que los puedan retirar con tranquilidad. Pero la economía no puede dar una solución a los problemas de credibilidad. Es la política donde hay que dar. Esto es como tratar de apagar un incendio con un viento tremendo. Es muy difícil. Acá estamos, me parece que la crisis de credibilidad que empezó en el mercado, en el sector, digamos, del tipo de cambio, que se trasladó al mercado de capitales, hoy hay que tratar de contenerlo acá y que no termine infectando al sistema bancario. Entonces, pero hace falta un consenso político. No, decía hoy el presidente de la Unión Industrial Argentina, no hace falta ya ni siquiera los 10 puntos, capaz que con 3, con respetar los contratos alcancen, y me parece que hay que pedirle ese consenso mínimo. El gobierno estaría dispuesto Alberto Fernández dice que está dispuesto a un consenso a partir de que asuma. Pues que lo hagan ahora, que llamen a los sectores empresarios, industriales, al sector financiero, a los trabajadores, y que tengamos un consenso mínimo para que esta transición pueda ser vivida por las pymes, puede ser soportada por los comerciantes, porque de lo contrario, Gerardo, el riesgo a que la crisis se siga profundizando lo tenemos latente. Y cada día de crisis, cada día donde el tipo de cambio genera inestabilidad, es preocupación para la gente, es un incentivo a la inflación sigue erosionando los salarios y demás. Ahora si las señales de consenso y de diálogo político son importantes para tranquilizar la economía,
¿Qué pasa, Fabián? ¿O por qué un Alberto Fernández, que, digamos, responsabilidad del gobierno es lo que está pasando, ¿no? Pero ¿por qué Alberto Fernández va y dice, por ejemplo, en el Wall Street Journal, ojo que acá esto es culpa del Fondo Monetario, que le dio plata para gastar a Macri y estamos en un default, Argentina está en un default oculto? O sea, ¿para qué lo dice? ¿Cuál es la finalidad? Voy a decir esto buscando qué cosa. Yo creo que lo que está en la memoria de Alberto Fernández es la crisis de Alfonsín y la transición con Carlos Saúl Menem en 1989. Parte de la crisis de Alfonsín desde la economía tiene su explicación, la hiperinflación, pero también la hiperinflación de Alfonsín tiene la explicación en el intento de condicionar la llegada del peronismo en ese momento al poder. Yo creo que lo que está haciendo Alberto Fernández es negociar sin ser presidente con aquellos que efectivamente son los que imponen las reglas de la negociación. Yo creo que el consenso no está aquí en Argentina. El problema central está planteado en las exigencias que van a tener los mercados internacionales y el Fondo Monetario respecto de la deuda que Argentina ha contraído, y esa negociación no se da en el ámbito doméstico, se da en el ámbito externo, y eso es lo que ha apuntado. Seguramente eso plantea turbulencias como las que hemos visto estos días en el mercado nacional o en la Argentina, pero centralmente es una negociación, este es un juego de ajedrez donde hay una conversación telefónica para aquietar un poco el mercado los primeros días después del 11 de agosto, entre Macri y Fernández, pero luego cuando va a Estados Unidos plantea lo que plantea. ¿Qué es lo que está diciendo? La negociación es con ustedes son corresponsables. Entonces, cuando le dice ustedes son corresponsables, lo que está intentando hacer es generar espacio político para la negociación que naturalmente va a existir si Argentina no quiere caer en default o si Argentina quiere negociar de alguna manera con el fondo. Lo que está pidiendo básicamente, si uno sigue a los economistas que están con él, tanto a Álvarez Agis, a Todesca, a Nielsen, es la necesidad de estirar los plazos para ganar algún tiempo para que la economía argentina logre reacomodarse y desde ese lugar intentar pagar los compromisos. Ahora, en política lo está haciendo de este modo. Evidentemente esto genera turbulencias, pero es imposible, según evidentemente como actúa, encontrar un punto de acuerdo en el mercado interno o en el espacio interno de la política. Bien, por eso hace eso, me parece. Así está. Bueno, y respecto a las medidas que se pusieron en marcha hoy, Roberto Labaña está de acuerdo fundamentalmente con lo que se está haciendo con el tipo de cambio, con el mercado de cambios, y señala que se deberían haber adoptado con anterioridad estas medidas. Llegó el momento de aceptar la realidad, después de más de 2 años de estar negando qué es lo que estaba pasando en la economía argentina, qué es lo que estaba pasando con la deuda y demás, la realidad se terminó imponiendo y hoy estamos de vuelta en una de esas situaciones críticas de las cuales con mucha prudencia y con un cambio de actitud de parte del gobierno trataremos de salir. ¿Alcanzan estas medidas que tomó el gobierno? Sí, es evidente, eso es de una evidencia total, lo dice todo el mundo, lo reconocen las propias autoridades, las nuevas autoridades de Hacienda, a las cuales hay que reconocerle que por lo menos han aceptado cuál era la realidad, cosa que no ocurría con el equipo anterior. En esta circunstancia, ¿usted cree que la relación con el fondo se mantendrá? Se habla de ese desembolso famoso que finalmente todavía no se ha confirmado. Yo personalmente creo que el desembolso se va a hacer. Seguramente con algunas idas y venidas, pero entiendo que se va a hacer y es bueno que se haga. Yo diría que es bueno que se haga siempre y cuando haya un compromiso muy firme del gobierno de utilizar esos fondos eventualmente para una recompra de deuda, no para atender demanda en el mercado de cambios. Y una sociedad entera que está pidiendo acuerdos, que está pidiendo consenso, sin embargo, no siempre el mensaje llega. Cristina Fernández volvió a aparecer a propósito de la presentación de su libro Sinceramente en La Plata, y allí habló pestes del gobierno actual, dijo, entre otras cosas, que no es de buen ser humano tomar las medidas que se tomaron, que si bien en su gobierno estaban mal, ahora están mucho peor. Habíamos dejado a un país con problemas, estaba la inflación, que no habíamos podido dominarla, pero había problemas que ya estaban resueltos. Fueron 12 años y medio de pagar y pagar deuda. En apenas 3 años y pico volver y que todo esté infinitamente
terrible, cambiado, peor, casi inmanejable como estamos viviendo, y menos aún de agarrársela con la gente y provocar medidas que hagan daño a la sociedad. Y no se nos ocurrió decir, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, ¿viste? Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. No se le hacen a la sociedad, no se hacen a la gente, no es de buen ser humano. Es más allá de buen dirigente o mal presidente, es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. La gente con nosotros podía ahorrar, mucha gente, mucha clase media ahorraba. Mucha gente con lo que le sobraba del sueldo o lo ponía en un plazo fijo o compraba dólares y los ahorraba. Va a ser inevitable que todos los sectores económicos, todos los actores, se sienten. Si soy candidata a vicepresidenta, no lo soy porque quiera ser vicepresidenta, está claro, lo hago como una forma de, y lo hice y lo pensé, como una forma de ayudar a conformar una nueva mayoría en la República Argentina. Si soy candidata a vicepresidenta, no es porque quiera hacerlo, dijo Cristina Fernández. Mejor no sigamos tirando el piolín. Bueno, hablemos de estas medidas esta semana, José. La gente que tiene unos pesos en el banco, ¿se puede tranquilizar realmente estos días por lo menos? Estos días sí. Esta medida alcanza para darle tranquilidad a la gente de que va a poder retirar sus depósitos en la medida que quieran e incluso van a poder hacerlo en la totalidad de los depósitos. Acá lo único que está restringida es la compra de más de $10.000 por mes. La extracción de los dólares puede ser realizada con tranquilidad. Lo que pasa que, bueno, obviamente hay que tratar de que la gente no lo retire, primero por razones de seguridad para la gente y segundo porque si todos van a sacar los depósitos, en algún momento, digamos, las profecías autocumplidas se dan. Así que, pero hoy la presión sobre los depósitos ha disminuido comparado con el viernes. Fabián, brevemente, se dice que desde el gobierno está más en el plan llegar al 10 de diciembre que ya pensando en una cuestión de campaña electoral fuerte por la situación a la que se llegó. Es decir, que estas medidas puntualmente apuntan más a tratar de llegar bien a la entrega de mando, sea como salgan las elecciones, ¿no? Es así, es un plan llegar, está intentando llegar al 10 de diciembre, o sea, poder terminar su mandato, porque en Argentina es muy importante poder terminar el mandato. Terminarlo sin hiperinflación. Sin hiperinflación, sin irse antes. Sin un desborde. Exactamente, eso en Argentina para las fuerzas no peronistas es central. Y también va a haber seguramente un acercamiento o un diálogo mayor del Frente de Todos para tratar de consolidar parte de lo que está ocurriendo hoy. La Baña ya lo dio al mensaje durante el día de hoy y yo creo que Alberto Fernández, una vez que vuelva, también va a haber algún tipo de encuentro o de acercamiento para tratar de calmar el escenario político. Ojalá sea así. Gracias a los dos. Muchas gracias. Estamos.